Devilman Crybaby es una serie de anime estrenada por Netflix en 2018, dirigida por Masaki Yuasa, que reinterpreta el manga clásico de Go Nagai de los años 70. La serie sigue a Akira Fudo, un hombre que se fusiona con un demonio para enfrentar una invasión silenciosa y sin perder su corazón humano. Pero lo más interesante de la serie no es esa invasión, sino lo que ocurre después, cuando se difunde el rumor de que cualquier persona podría ser un demonio disfrazado de vecino. A partir de ese momento, la trama deja de ser una historia de monstruos y avanza episodio tras episodio hacia un apocalipsis distinto, el de una sociedad que se desmorona desde dentro, mucho antes de que el último demonio haya disparado un golpe. En cuestión de capítulos, las calles se llenan de turbas armadas. Los programas de televisión incitan a delatar al vecino sospechoso, y la gente que hasta ayer compartía el saludo cotidiano empieza a quemar casas. Nadie necesita prueba alguna de que el señalado es un demonio. Basta la sospecha y el miedo a quedar del lado equivocado. Thomas Hobbes explicó hace 4 siglos este mecanismo en el capítulo 13 del Leviatán. No hace falta maldad innata para instalar una guerra de todos contra todos. Basta con que la desconfianza, una vez activada, se retroalimente sin freno. La muerte de Miki, la amiga de infancia de Akira y la figura más inocente de la historia, no es obra de ningún demonio, sino de esa misma multitud que decide sin ninguna prueba que ella es la amenaza. Lo que hace ese colapso aún más perturbador es que la serie nunca muestra a un líder del odio, sino a vecinos comunes, arrastrados por el alivio de no ser ellos los señalados. Hannah Arendt, al observar el juicio del organizador de la deportación de millones de personas, es decir, Eichmann, no encontró en él un monstruo con convicciones siniestras, sino la incapacidad para pensar desde el punto de vista de otro. La terrible banalidad del mal. Sin embargo, en el mismo libro de Arendt rescata la historia del sargento Anton Smith, quien perdió la vida ayudando a judíos a escapar, sin ningún beneficio para sí mismo, y concluye que en las circunstancias de terror la mayoría se doblegará, pero algunos no lo harán, y esa disposición a no doblegarse es cuando se necesita para que el planeta siga siendo habitable. Akira ocupa ese lugar dentro de la ficción. La tradición filosófica clásica que define el mal como privatio boni, es decir, privación del bien, incapaz de existir, sin lo que parasita, sostiene que el mal puede ser devastador, sin ser la última palabra sobre la realidad. La perplejidad del propio Satán al contemplar la destrucción que los humanos han infligido a sí mismos lo confirma sin querer. Hasta él subestimó de lo que eran capaces. Cuando en el tramo final Akira muere intentando salvar a una humanidad que nunca lo comprendió, su gesto no encaja en la categoría de héroe trágico que Kierkegaard describe en Temor y Temblor, cuyo sacrificio la comunidad puede entender y celebrar. Encaja más bien en esa soledad radical que Kierkegaard reserva para quien actúa desde una fidelidad que ningún tribunal humano puede validar ni necesita validar para tener sentido. Esa fidelidad tiene un origen que la serie revela desde el principio en el contraste entre Akira y Ryo, su mejor amigo y finalmente su verdugo. Ryo abre la historia convencido de que el amor no existe. Akira llora desde los primeros episodios. Viktor Frank diría que esa diferencia no es de temperamento, sino de orientación existencial. La multitud que cede ante el miedo vive instalada en el vacío existencial, sin ninguna estructura interior de valores capaz de resistirlo. Akira, en cambio, encarna la autotrascendencia, la orientación hacia algo que lo desborda, y no depende de las circunstancias para sostenerse. Solo al final, demasiado tarde, Ryo descubre que el amor sí existía, precisamente cuando lo pierde.
El mundo de Devilman Crybaby termina prácticamente destruido y el mal gana casi todas las batallas, pero la serie se resiste en sus últimos minutos a concederle el monopolio de lo que significa ser humano. Esa resistencia sostenida por un solo joven que nunca dejó de llorar por los demás es el verdadero centro filosófico de la historia, no un apocalipsis como castigo externo, sino como espejo de todo lo que la humanidad ya era y también, aunque apenas, de lo que todavía puede ser. Espero les haya gustado el video.